Qué bueno que están con nosotros, qué bueno que están ahí, qué bueno que son parte de esta programación. Quiero en esta hora concluir algo que comenzamos la semana pasada y que hemos estado compartiendo de este libro que nos parece muy provechoso, Cómo criar bien, del doctor José Dunker y de su esposa, la licenciada Niuri Fiordalisa de Jesús. Y comencé a hablar la semana pasada de lo que ellos presentan aquí como hábitos para aprender en la casa. Y hoy quiero ir al hábito número 5 de lo que ellos plantean aquí. Dicen, el hábito número 5 que nuestros hijos y nuestras hijas deben aprender es la regla de intimidad. Eso significa que los padres cierran puertas cuando hacen sus cosas íntimas, por ejemplo, al entrar al baño, al cambiarse de ropa o al tener intimidad sexual. De ese modo, los hijos aprenden que cada persona tiene derecho a un espacio exclusivo de intimidad. El abuso sexual sucede generalmente a niños que no saben proteger su intimidad. Esto no significa hacer un tabú del tema sexual, lo cual sería negativo, pero sí sugiere, dicen ellos, evitar el exhibicionismo específicamente a partir de los 3 años de edad. ¿Cómo se logra? Se logra primero cuando los padres deben enseñar a sus hijos a bañarse sin ayuda a partir de los 3 años. Es decir, no es que yo lo bañe, sino que cuando esté ahí, lo que esté ayudándolo para que ellos aprendan. Segundo, los hijos deben dormir aparte y en camas individuales, y cuando las condiciones sean muy precarias, por lo menos deben separarse el espacio de las hembras de los varones. Tercero, en la adolescencia ya no se puede besuquear tanto a los hijos, sino irles soltando poco a poco y respetando sus espacios de intimidad. Yo creo que esto es un buen punto. Conozco padres que los hijos son adolescentes y todavía duermen en la cama matrimonial porque papá o mamá no tuvieron el carácter, la firmeza para explicarle a ese niño que tenía que tener su espacio aparte, que tenía que dormir aparte y que eso es un espacio de papá y mamá. Y eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad muy frecuente, pero es una barbaridad, es algo terrible, negativo, malo. Y yo sé que una de las razones por las que la gente hace eso es porque hoy los hijos son ídolos para muchos padres, lo adoran. Ay, pastor, usted no quiere que yo le muestre amor y cariño a mis hijos. No, tú le puedes mostrar amor y cariño a tus hijos, pero no lo puedes adorar, ni puedes cometer barbaridades como esa, porque después te va a pesar y le vas a arruinar la vida a ellos, porque esa es la realidad. El sexto hábito es la identificación sexual. Niños y niñas nacen con un sexo definido y específico, varón o hembra, pero es entre los 18 meses y los 3 años cuando ellos se reconocen como tales. Si el hogar ofrece figuras claras y significativas de hombre y de mujer, será más fácil para los niños la identificación sexual. El medio familiar es muy importante para esto. ¿Cómo se logra? El medio familiar debe ofrecer figuras, modelo de papá y mamá cercanas al hijo. Si papá no está o está muy distante, se dificulta la identificación y esto es algo que desarrolla alrededor de 2 años. Por lo tanto, se puede buscar ayuda. Papá y mamá deben tener roles típicos de hombre y mujer.
Si se invierten los roles tradicionales, se dificulta la identificación de los hijos y se facilita la homosexualidad, tal como dice Marcel Eck. Todos los sistemas de educación que tienden a suprimir la diferencia o la diferenciación sexual en la forma que fuere, preparan el camino para la homosexualidad. Y es bueno que sepan que con eso se ha estado trabajando. Los grupos promotores de la homosexualidad y los organismos que están identificados con eso a nivel nacional e internacional, ellos promueven que no haya diferenciación. Ellos promueven que un varón parezca una hembra, y por eso yo estoy tan en contra, y me da mucha pena ver padres y madres cristianos apoyando eso. Por ejemplo, un niño varón con un moño o con el pelo largo amarrado con una colita como si fuera una niña. Si usted hace eso, después no se lamente que su hijo entonces tenga una tendencia homosexual. Porque usted está invitando, usted está influyendo, usted está condicionando a su hijo para que tome esa ruta, y con el estímulo y la promoción de eso que hay hoy en día, eso es muy fácil. Hay muchos padres y madres jóvenes que quieren estar en la onda, en la moda de los artistas, en toda esa parafernalia que está inspirada en el infierno. Si usted es cristiano, usted debe recortar sus hijos como, si son varones, como varón, y a las hembritas, todo hacerlo como hembrita. Que los niños pueden usar este tipo de cosas. Sigan inventando para que les salga el diablo. Después no se estén lamentando. Yo se lo digo a toda la gente que veo, sobre todo en las iglesias que Dios me ha permitido ministrar. El que hace eso está buscando un problema y luego se va a lamentar. Al entrar a la edad escolar, el niño debe tener oportunidad para jugar los juegos propios con sus iguales, lo que tiende a confirmar la formación recibida en el hogar. Hoy más que nunca no se puede dar oportunidad a la confusión. Hay que poner las cosas claras. El séptimo hábito que hijos e hijas deben aprender desde su casa es el cumplimiento de tareas. Dicen aquí los hermanos, a partir de los 6 años, niños y niñas deben integrarse compartiendo tareas y responsabilidades dentro de sus familias. Si esto se logra, podemos asegurar que serán capaces también de cumplir sus futuras responsabilidades sociales. Esto incluye 2 tipos principales de tareas, escolares y domésticas. Es decir, a los niños hay que enseñarle cumplimiento de tareas, asignación de responsabilidades. ¿Cómo se logra? Número 1, en las tareas domésticas, la clave está en el acompañamiento. Desde que papá o mamá invitan a hacer algo, se crea un ambiente de juego, sobre todo si se trata de padres que dan apoyo a sus hijos. Es diferente cuando les ordenamos cumplir tal o cual tarea. En estos casos, la misma tarea que de la otra forma era un premio, ahora se ve como un castigo. Entonces, hay que tratar de proyectar bien la tarea. En segundo lugar, ¿cómo se logra? En las tareas escolares, el papel más importante de los progenitores es celebrar los éxitos escolares de sus hijos. Esta actitud les pone alerta para repetir su buena conducta. La experiencia confirma que es más efectivo celebrar la buena nota que amonestar por la mala nota. Cuando los hijos hacen las tareas que les corresponden, sus padres deben responder con elogios, dicen los hermanos. Hay que decirle, por ejemplo, qué bien, has arreglado tu cama o has mejorado tus notas en matemática. Cosas tan simples como estas harán la diferencia estimulándolos a ser
responsable. Yo creo que esto es muy importante, la asignación de tareas. Mis padres fueron padres muy jóvenes cuando yo nací. Estaban al principio de los 20, ambos. Pero yo aprendí en mi casa a ser solidario con el trabajo que había que hacer en la casa. Y también aprendí a ir a trabajar con mi papá. Y eso no es maltrato del menor, porque hoy en día a eso se le llama de que maltrato del menor. No. Eso, maltrato del menor es otra cosa. Pero que mamá y papá me asignen tarea, me asignen responsabilidad. A ti te toca sacar la basura. A ti te toca barrer el patio. A ti te toca poner la ropa en orden. A los muchachos hay que enseñarle ahora a lavar y a secar la ropa con lavadora y secadora. Eso no es un trabajo que va a alguien a morir. Pero hay muchos hogares que no pueden pagar un servicio. Hay muchos hogares que no pueden pagar que una persona haga eso, llevarlo a un sitio. Pero tampoco debe ser que mamá, además las mamás ahora trabajan en la calle y encima tenga sola que enfrentar todas las demandas de un hogar. Entonces, al asignar tareas dentro del hogar, eso ayuda muchísimo al muchacho para que asuma responsabilidad y para que sea solidario con las cosas que hay que hacer en la casa. En una casa hay que hacer muchas cosas. Es impresionante. Octavo hábito, tareas hechas con calidad. Hay que motivar a los hijos a hacer las cosas bien. Esto significa no solo que hagan sus tareas, sino que las hagan con calidad y belleza. Si ellos se esfuerzan por optimizar el rendimiento en las tareas escolares y domésticas, tenemos el futuro liderazgo que la empresa moderna necesita. ¿Cómo se logra esto? El primer paso es el buen ejemplo de los progenitores. Si los padres hacen las cosas para salir del paso, lo mismo harán los hijos. El segundo paso es acompañar a los hijos en la realización de las tareas. Es conveniente ponerles en calidad de ayudante en cualquier actividad cotidiana para que se entusiasmen y luego puedan hacerlo por sí mismos. Y asimismo modelar un trabajo de excelencia, un trabajo hecho con calidad, que esto es muy importante para el desarrollo. Finalmente, dicen los autores, es preciso celebrar el hecho mismo y no su persona. No hay que decir, por ejemplo, tú eres el mejor, sino tu dibujo, tu trabajo, lo que hiciste es maravilloso. Es necesario, por otro lado, celebrar no solo el hecho, sino también los detalles y la terminación. Me gustó cómo lo organizaste, cómo combinaste los colores y el marco que le pusiste, etc. La clave de todo esto es que la conducta que celebramos es la que se debe repetir. Ya estamos terminando. El noveno hábito que hijos e hijas deben aprender desde su casa si queremos criar bien, dice el doctor Dunker y la licenciada Fiordalisa de Jesús. Ellos dicen que debemos motivar a los muchachos a sus decisiones propias. Antes de salir de casa, los hijos deben aprender a tomar decisiones provechosas. Esto es lo que hace difícil la adolescencia. Algunos adolescentes se liberan de las ideas de sus padres, pero se esclavizan de las ideas de su grupo de iguales. En otras palabras, no aprenden a pensar por sí mismos. Hay que convertir consejos en preguntas. Así le enseñamos a pensar por sí mismo. La clave está en plantear los problemas en forma de preguntas, dicen. El 10º hábito es el con el que yo quiero enfatizar ya en la parte final. Es el freno moral. Y aquí viene la fe, aquí viene el evangelio, aquí viene
el reconocimiento de Jesucristo como Señor y Salvador de la vida de nuestros hijos. Dicen los autores, ninguna sociedad subsiste sin alguna forma de freno contra los deseos contradictorios con el bien común. Esto implica trascendencia espiritual o una visión del mundo que valorice lo colectivo sobre lo individual. De una u otra forma, la sociedad necesita reglas generales para el bien común. Y esto puede aprenderse en la casa. ¿Cómo se logra? El freno moral se aprende, por ejemplo, si los progenitores viven conforme a los principios que sus hijos van a imitar. Y aquí yo quiero enfatizar sobre la fe. En días pasados yo hice un interactivo donde planteaba que si la gente, cómo veía la gente la inestabilidad espiritual, la incoherencia, si eso tenía algún efecto en la vida de los hijos. La mayoría de la gente contestó que sí, por experiencias vividas y por casos conocidos. Y esto es muy importante. Hay gente que, por ejemplo, se convierten a Cristo y son parte de una iglesia, pero la fe que ellos viven es incoherente. Dicen malas palabras, hablan mal de los hermanos, de los pastores, de los líderes, viven criticando las cosas que se hacen en la iglesia. Por lo tanto, tu vida de fe, tus valores no van a tener ninguna trascendencia en la vida de tus hijos. Por el contrario, si tú eres un cristiano coherente, si tú practicas la fe que predicas, eso se va a convertir en un objetivo en la vida de tu hijo. Y te va a imitar en esos valores que se van a convertir en el freno moral. El freno moral depende de valores y en esto la iglesia juega un importante papel. La fe es motor para el respeto al derecho ajeno y para la solidaridad humana, pues nunca habrá suficientes policías para impedir la delincuencia, sino que cada ciudadano debe tener un policía en su mente para actuar con respecto a los demás. Y si la iglesia, y más que la iglesia, el evangelio cumple esta misión en la mente y el corazón de sus hijos, eso le va a garantizar el éxito. El éxito. Yo creo que estas pautas, estos hábitos que mencionan los autores de este libro son una buena guía para criar bien. Para criar bien. Y yo les sugiero a los padres que han estado siguiendo este programa que lo tomen en cuenta, porque le va a ayudar. Y si siembran bien, van a cosechar mejor. Vamos a orar. Quiero hacer una oración pidiéndole al Señor que aclare los pensamientos de los padres. Que los padres se conecten con el propósito de Dios para la vida de sus hijos y críen hijos para Dios. Críen hijos con temor a Dios. Críen hijos con valores morales y espirituales apegados a la Biblia. Pero sobre todo, que den testimonio. Padre, te presento a todas esas madres y padres que están conectados con nosotros. Aquellos que viven en matrimonio, aquellos que son solteros además. Te pido por ellos, Señor, para que sus pensamientos sean aclarados, para que toda contaminación que haya en su mente de filosofías satánicas no prosperen en la vida de ellos y ellos desmonten todo estilo de crianza conforme a las normas del mundo. Mira esos padres que están sembrando dudas en sus hijos con modas y vestuarios
incompatible con su sexo. Oh Señor, ayuda a esos padres a salir de esa trampa, de esa mentira, de ese error. Señor, que si sus hijos ven firmeza en sus valores cristianos y sus valores espirituales, sabemos que los van a imitar en la mayoría de los casos. Ayúdalos, Espíritu Santo, tráele claridad a esas madres y a esos padres que viven en confusión, que no saben por qué hacen lo que hacen, pero simplemente por seguir modas e influencias de personas no creyentes, terminan invitando al diablo a sus casas, invitando al diablo a sus familias. Ayúdalo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Declaro liberación para esas mentes. En el nombre de Jesús. Amén y amén.